Estos hospitales embrujados son el terror de Latinoamérica. Y si no me crees, mira esto. Fenómenos que desafían toda lógica. Psicofonías que hielan la sangre. La actividad paranormal más intensa captada en video. Prepárate, porque estás a punto de internarte en los 7 hospitales más embrujados de Latinoamérica. Me remito a la premisa del primer video que hice sobre esta temática. Los hospitales son por excelencia los lugares con mayor actividad paranormal del mundo. Ni siquiera los cementerios, prisiones o casas embrujadas logran igualar la cantidad de energía residual que se acumula entre las paredes de un hospital. Tan solo piénsalo, es en estos lugares donde se experimentan los últimos momentos de dolor, desesperación, miedo y pérdida. Toda esa carga emocional se libera justo allí, donde la vida y la muerte se cruzan constantemente. Que eso te sirva de advertencia para lo que se viene, porque los fenómenos paranormales registrados en el Hospital El Carmen de Maipú, en Santiago de Chile, son sumamente perturbadores, sobre todo sabiendo que ocurren en un centro médico relativamente moderno, pues fue inaugurado tan solo en el año 2013. Los metrajes que estoy por mostrarte fueron subidos a TikTok en el año 2023 por Javiera Montserrat, una trabajadora del Hospital El Carmen que, como puedes ver, no dedica su cuenta a subir contenido exclusivo sobre las vivencias paranormales que tiene su centro de trabajo. Por el contrario, es la cuenta de una persona común y corriente que comparte lo que quiere. Una noche normal de turno, a eso de las 11:30, Javier y sus compañeros aprovechaban unos minutos de descanso en la sala del personal, cuando de un momento a otro ocurrió esto. Se pone a gritar, me voy. No entro más esta wea. Weón, qué horrible. Weón, qué horrible. Rápidamente le llovieron todo tipo de comentarios, sobre todo los que pedían que demostrara que en verdad no había nadie tras el biombo, y así lo hizo Javiera. No, es que está bien. No. Yo voy a encontrar a alguien. Nadie. En otra ocasión, por el contexto podemos deducir que mientras Javier y sus compañeros estaban en alguna habitación, de pronto escucharon unos ruidos extraños provenientes de la zona de los casilleros, como si se abrieran, lo que es sumamente extraño, ya que siempre los aseguran con llave. Tú mismo o tú misma juzgas sus reacciones. Bueno, yo no quiero ir. No. Esto no puede ser. Bueno, me quiero. Por favor. No te creo. Justo lo que están con llave, weón. Desde aquel incidente, Javiera Montserrat no volvió a publicar nada relacionado a la actividad paranormal que ocurre en su centro de trabajo,
y seguramente tiene sus razones. De cualquier forma, lo que sí nos queda claro es que ni siquiera un hospital moderno como el Carmen de Maipú está libre de fenómenos sobrenaturales que, además de provocar miedo, hacen pensar a uno en todo el sufrimiento que se ha vivido entre esas paredes, una energía tan intensa que parece haber quedado atrapada en forma de llantos desgarradores. Puesto número 7. Nos quedamos en Santiago de Chile para analizar el video de un fenómeno recurrente en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, un centro médico que data del año 1952 y se le considera uno de los lugares con mayor actividad paranormal de Latinoamérica. El metraje en cuestión fue captado por cámaras de seguridad y posteriormente compartido por una enfermera que quería dar a conocer de manera pública los extraños fenómenos que se viven todos los días en este hospital. Presta atención, por favor. Lo primero que hay que señalar es que esto ocurrió pasada la medianoche, en un sector que es utilizado para trasladar a personas fallecidas. Ese y todos los pasillos del hospital clínico no son en bajada como puede parecer debido al ángulo de la cámara. De hecho, ni siquiera tendría sentido ni sería práctico colocar una pendiente en una zona donde se van a guardar sillas de ruedas por el riesgo que representan. Nótese que mientras la silla avanza por el pasillo, su estructura comienza a desplegarse lentamente, algo que a simple vista podría parecer producto de la inercia que provoca el movimiento, pero en realidad eso es prácticamente imposible. Las sillas de ruedas plegables requieren aplicar cierta fuerza manual para abrirse, ya que su mecanismo se mantiene firme por fricción y peso propio. Por lo tanto, que ésta se despliegue por sí sola, sin intervención visible, resulta tan inusual como difícil de explicar. La cereza sobre el pastel es lo más evidente de todo, ese giro pronunciado, casi perfecto, que hace al final del pasillo, solo para continuar con su rumbo, sin movimientos erráticos. Este video incluso llegó a ser analizado por expertos en el programa matutino Buen Fin de en TVN, donde se llegó a la conclusión de que lo captado es sin duda auténtica actividad paranormal. Los mismos trabajadores y pacientes del hospital clínico confirman en redes sociales que lo que sale en el video es solo uno de los muchos fenómenos sobrenaturales que ocurren ahí. Hablan de presencias, llantos desgarradores, objetos que se mueven solos y hasta una monja fantasma que ronda los pasillos. Ahora me gustaría conocer tu opinión. ¿Encuentras alguna explicación lógica para lo que ocurre en el video? De ser así, agradecería mucho que lo expliques en los comentarios. Ansío leerte. Puesto número 6. Año 2018, ciudad de Lima, Perú. Víctor Ramírez y su equipo de arquitectos fueron contratados para remodelar el Instituto Nacional de Rehabilitación, un hospital ubicado en el distrito de Chorrillos que por aquel entonces atravesaba una etapa de modernización para ampliar sus pabellones y concluir obras que habían quedado pendientes. Cuando el proyecto se acercaba a su fecha de entrega, Víctor decidió acudir una noche con uno de sus colegas para revisar unos planos y adelantar trabajo. Debido a la confianza que ya tenían con el personal de seguridad, se les permitió permanecer en las instalaciones hasta la madrugada.
Eran cerca de las 2:30, cuando ambos se dirigieron a uno de los pasillos más alejados del edificio, porque necesitaban tomar fotografías de unas barandas que serían modificadas. Para su mala suerte, ese pabellón todavía no contaba con suministro eléctrico, así que no les quedó de otra que usar las linternas de sus celulares, las cuales, por cierto, solo iluminaban apenas unos metros frente a ellos. Cuando finalmente llegaron al lugar, tomaron varias fotografías para asegurarse de que por lo menos una saliera bien. Sin embargo, al revisarlas ahí mismo antes de marcharse, se dieron cuenta de algo que les heló la sangre. Sí, es tal cual lo que parece, una figura completamente oscura que se asemeja mucho al de una niña que primero se asoma y luego se detiene en medio del pasillo, como si se quedara a observarlos fijamente, sabiendo que ellos no se han percatado de su presencia. Víctor y su colega salieron despavoridos del lugar y no pararon de correr hasta llegar a la caseta del personal de seguridad. Le contaron lo ocurrido al guardia, y él, lejos de asustarse, les respondió en un tono burlón que eso no era ninguna novedad. Resulta que esa entidad es conocida por los guardias nocturnos desde hace ya mucho tiempo. La han visto deambular por los pasillos de todo el hospital sola, o en ocasiones, acompañada de una mujer adulta. Nadie tiene la menor idea de quiénes pueden tratarse, pero aparentemente son inofensivas. Lo más perturbador de esta historia y este hospital es que el Instituto Nacional de Rehabilitación, como su mismo nombre lo dice, es un centro médico al que la mayoría de pacientes entra para rehabilitarse, no para sobrevivir. Aquí no se registran altas tasas de fallecimientos, precisamente porque no se trata de un hospital de emergencias, ni de cuidados intensivos. Aún así, de vez en cuando llegan pacientes con secuelas tan graves que pese a los esfuerzos, no logran resistir. Y es justamente eso lo que resulta más desconcertante. Si en un lugar donde casi nadie pierde la vida todavía se perciben presencias que no pertenecen a este mundo, entonces cabe preguntarse, ¿qué tanto dolor, qué tanta desesperanza tuvo que quedar atrapada entre esas paredes para que incluso después de la muerte, algunos sigan sin encontrar descanso? Puesto número 5. Tómalo como una advertencia. Lo que estás a punto de escuchar no es una leyenda urbana, ni una historia nacida de la superstición. Se trata de hechos registrados en los apuntes personales del padre Juan Manuel Martín del Campo, uno de los exorcistas más reconocidos de México. Durante años, este sacerdote registró cada petición, cada caso que le llegaba, y entre sus notas hay uno que destaca por lo aterrador que fue y porque ocurrió a la vista de varios testigos en un hospital de Veracruz. Era noviembre del año 1994, cuando un doctor del antes llamado Centro de Especialidades Médicas acudió a la parroquia donde oficiaba el padre Martín. Era un hombre formado en ciencia, acostumbrado a lidiar con enfermedades y diagnósticos precisos, pero aquella vez hablaba con un temblor en la voz que no pudo ocultar. Le explicó al sacerdote que en el hospital tenían una paciente proveniente de una localidad llamada Papaloapán, cuyo comportamiento nadie podía explicar. Dijo que los tratamientos no hacían efecto, que su cuerpo se retorcía con una fuerza imposible para alguien en su estado, y que a veces, sin que nadie la tocara, comenzaba a gritar palabras en lenguas que ninguno de los presentes comprendía. Contó también que su voz cambiaba, volviéndose áspera, profunda, como si no perteneciera a una mujer. Los médicos, incapaces de entender lo que veían, empezaron a evitar su habitación, convencidos de que lo que ocurría con ella no tenía una explicación médica. Todo parecía apuntar a que estaba poseída por el demonio. El sacerdote lo escuchó en silencio y por lo que describió, supo que debía actuar. Aceptó la petición del doctor y se dirigió al hospital. Aquella mañana, nadie del personal sabía que el padre acudiría.
Sin embargo, antes incluso de que cruzara la puerta del pabellón, una enfermera lo interceptó con el rostro pálido. Le contó casi susurrando que minutos antes la paciente había comenzado a reír de manera extraña y con una voz grave y distorsionada había dicho: "Ya viene el Martín, ya viene el Martín". El padre Martín entró en la habitación con cautela y la vio ahí, amarrada a la cama, inmóvil. Sus ojos hundidos y tensos parecían seguirlo incluso antes de que se acercara. Luego de pedir permiso a los médicos para examinarla, no tuvo dudas. Aquel era un caso grave de posesión demoníaca. Esa misma tarde, el padre Martín consiguió el permiso de la diócesis y llevó a cabo un exorcismo dentro del mismo centro de especialidades médicas. Aunque todo ocurrió a puerta cerrada, los pasillos del hospital se llenaron de los horripilantes gritos de un demonio siendo expulsado y el horror absoluto de quienes tuvieron la desdicha de escucharlo en vivo y en directo. El exorcismo duró varias horas, pero finalmente el padre Martín lo logró. Consiguió liberar a la joven mujer del demonio que la atormentaba y en pocos días los médicos confirmaron su recuperación. Hoy en día, más de 30 años después de aquel incidente, quienes trabajan en el antiguamente llamado Centro de Especialidades Médicas del estado de Veracruz aseguran que el hospital nunca volvió a ser el mismo, que algo quedó atrapado entre sus paredes. No es raro que durante el turno nocturno se escuchen pasos en pasillos desolados, puertas que se cierran solas o llantos que parecen provenir de las habitaciones vacías. Actividad paranormal que, como ya hemos visto, parece ser pan de cada día en cualquier hospital. Sin embargo, algunos enfermeros han contado que, al pasar frente a la sala donde supuestamente ocurrió el exorcismo, las luces parpadean sin motivo y una sensación de pesadez los obliga a acelerar el paso, como si una presencia invisible y hostil los observara desde adentro. Tal vez el padre Juan Manuel Martín del Campo logró liberar a aquella mujer en 1994 de un auténtico demonio, pero quizás, solo quizás, no consiguió expulsarlo del todo del hospital. Puesto número 4. Antes de pasar al siguiente lugar del top, quiero enviar un agradecimiento especial y un saludo a mi amiga Aranza Pozo, a quien escuchaste como la voz de la mujer poseída en este relato. A unos pocos kilómetros de Bogotá, entre los cerros y la neblina del pueblo de Cibaté, se levanta una de las construcciones más aterradoras de Colombia, el antiguo Hospital Neuropsiquiátrico Julio Manrique. Hoy sus muros descascarados, sus techos hundidos y sus patios llenos de maleza parecen los de cualquier edificio olvidado por el tiempo, pero créeme, lo que puedes experimentar ahí sobrepasa por mucho a todos los fenómenos paranormales que hemos visto hasta ahora en el top. Fundado en 1937, el hospital fue concebido como un centro de atención psiquiátrica moderna. Su creación respondía a la necesidad real de atender a quienes la sociedad consideraba locos, incontrolables o incurables. Pero como tantas otras instituciones de su época, lo que comenzó con la promesa de sanar terminó convertido en un refugio de sufrimiento olvidado por el Estado. Durante décadas, cientos de pacientes fueron internados allí, esquizofrénicos, bipolares, adictos, personas sin familia o sin recursos. Muchos llegaron por voluntad de otros, no por la suya. Eran encerrados en pabellones fríos, atados a las camas o sometidos a tratamientos que hoy nos parecerían inhumanos. Este lugar, más que un hospital, parecía un depósito humano donde el dolor era invisible para el resto del país. Con el paso de los años, el desinterés gubernamental creció y la falta de recursos comenzó a devorarlo todo. En los informes oficiales se menciona la escasez de medicamentos, comida en mal estado y agua no apta para el consumo humano, que era ingerida por los pacientes, provocando que muchos se intoxicaran
y hasta perdieran la vida por ello. Se sabe incluso que dentro del hospital se habilitó un cementerio clandestino donde eran enterrados los pacientes que perecían sin familia o sin identidad. El abandono por parte del Estado llegó a tal punto que los enfermos compartían camas, no habían medicamentos, los techos se filtraban y los pasillos se llenaban de ecos de gritos. En el año 2007, tras varias denuncias y auditorías, el Hospital Neuropsiquiátrico Julio Manrique fue cerrado, y aunque sus pacientes fueron trasladados a otras instituciones en mejores condiciones, el daño ya estaba hecho, y todos los horrores que se vivieron en las paredes de este manicomio ya estaban impregnadas de energía residual. Aunque desde entonces el sanatorio quedó en completo abandono, oficialmente se trata de una propiedad privada, una que pese a tener vigilancia, aparentemente no es muy efectiva, ya que exploradores urbanos y aficionados a lo paranormal suelen adentrarse, especialmente en las noches. Son ellos quienes afirman que el lugar está cargado con una energía pesada y sofocante, que varía de intensidad dependiendo de qué área exploras. Hablan de pasos que resuenan a lo lejos cuando no hay nadie más, de puertas que se cierran solas, y de lamentos que resuenan entre los pabellones vacíos. Algunos aseguran haber visto sombras que parecen observar desde las esquinas, lamentos desgarradores, bajas de temperatura repentinas y un hedor extraño, similar al del azufre, que aparece sin explicación de vez en cuando, pero que siempre es más intenso en el edificio principal, donde se dice que estaba la morgue. Muchos aseguran que entre las ruinas de este antiguo sanatorio no solo vagan almas en pena, sino entidades mucho más oscuras, presencias demoníacas que serían el reflejo de hechos atroces ocurridos allí, actos que jamás fueron registrados ni contados. Porque aunque los informes oficiales hablaron de abandono y negligencia, nadie sabe realmente lo que sucedía en aquel lugar que la sociedad prefería ignorar. Un sitio marcado por el rechazo y el desprecio hacia quienes lo habitaban, donde el horror podía desatarse sin testigos. Puesto número 3. El fenómeno de los globos que se mueven solos en hospitales no es algo nuevo. De hecho, ya lo vimos en la primera parte de este top. En esa ocasión ocurrió en Argentina, pero créeme, es algo que pasa en todo el mundo y aparentemente con más frecuencia de la que podríamos imaginar. Sin embargo, lo que ocurrió en el Hospital Regional de Antofagasta, en Chile, es por mucho más impactante que cualquier otro caso registrado hasta ahora, ya que responde a una gran interrogante: ¿de dónde salen esos globos? ¿Quién los deja ahí? ¿O cómo llegan hasta el hospital? Comencemos por el principio. En el año 2021, se hizo viral en redes sociales este video grabado en el área de pediatría del hospital. Exacto, porque ya es difícil que sea el viento que lo está moviendo. Va a abrirle la puerta de pediatría, a lo mejor quiere ir por pediatría, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, hay que preguntar por si acaso, uno no sabe. En una de esas se creí, no sé, uno no sabe. Avanza, mira, va para allá, Gonzalo. Está avanzando. Qué hermoso, da miedo, pero sabiendo que un bebé Y haya partido al cielo y quieren recordar. Miren cómo avanza el lobito. Y ahora se va para arriba. Quiere ir a pediatría. Está ahí. ¡Ay! Va para allá. El lobito sube y baja. Como que si alguien lo tuviera filmado. Ahí bajó. Pero si fuese corriente de aire, tuviese ido a hacer mucho calor allá. no tendría calor. No tendría nada. Sí. Es que lo más raro es que no se queda en el suelo, sino que sube y baja. Se queda estático. Sube y baja. Está cuando los niños andan cayendo así.
Pásalo. Ábrele esa puerta. Ábrele la otra puerta de la bolsa. ¿Y el día firma esta? Espérame, para abrir la otra puerta. No, porque se abren para acá. Tiene que avanzar él solo. Déjalo, que ahí va subiendo, Pero todo lo que sube, ¿ves que ahora quiere entrar? Va para allá. ¡Ay, qué emoción! ¿Viste que ahora baja? Ahora bajó. ¡Lola! Como puedes ver, este globo no muestra ningún tipo de balanceo ni movimiento errático como debería hacerlo, según las leyes de la aerodinámica. Pero más raro aún es que por momentos se queda completamente quieto y de pronto vuelve a moverse. Avanza con un ritmo constante, siguiendo el pasillo como si tuviera una dirección clara. Y lo más extraño de todo es que nunca choca con nada, ni con las paredes, ni con la puerta. No fue hasta unos 3 años más tarde, cuando ya nadie recordaba este caso, que un ex guardia nocturno del Hospital Regional de Antofagasta publicó un video inédito que él mismo grabó con su celular desde la sala de monitoreo del hospital. En la grabación se ve el monitor del sistema de videovigilancia mostrando las imágenes captadas por una de las cámaras de seguridad del área de pediatría, aquella misma noche en que ocurrió el fenómeno del globo, apenas unos minutos antes de que las trabajadoras aparecieran en escena. Presta mucha atención, por favor. Es tal cual lo que acabas de ver. Ese globo rojo, que momentos después comenzaría a moverse como viste en el otro video, apareció de la completa nada. Simplemente se materializó de un momento a otro. Diversos especialistas en parapsicología han analizado este video y todos coinciden en algo. No hay cortes, no hay manipulación, ni rastro alguno de edición digital. Lo que se ve ahí ocurrió exactamente así. En redes sociales comenzaron a surgir distintas teorías. Algunos aseguran que podría tratarse de una materialización espiritual, producto de la energía residual que se acumula en estos lugares, donde la muerte y el sufrimiento dejan una huella profunda. Otros, en cambio, creen que se trata de una anomalía espacio-temporal, una especie de error en la realidad, donde por un breve instante algo logra cruzar desde otra dimensión hacia la nuestra. De cualquier forma, aunque este caso paranormal es uno de los más conocidos y mejor documentados, no es más que otro episodio dentro de la larga lista de fenómenos sobrenaturales que muchos aseguran haber presenciado en el Hospital Regional de Antofagasta. Tanto pacientes como trabajadores hablan de luces que se encienden solas, murmullos en las habitaciones vacías y entidades que deambulan por los pasillos a horas de la madrugada, algo que, como ya sabemos, es bastante normal en los hospitales. Puesto número 2. En algunos años, las puertas de lo que una vez fue el hospital más antiguo del Perú volverán a abrirse al público, ahora con fines culturales. Tú podrás visitarlo en su versión más renovada, pero recuerda, en el siglo XVI, el Hospital Real de San Andrés no fue un lugar de esperanza, sino un lugar de dolor y humillación. Fue ahí donde muchos enfermos fueron olvidados, donde los desdichados morían entre gritos y oraciones, y donde incluso los muertos permanecían dentro, porque sí, dentro del mismo hospital se enterraron cuerpos.
Fundado en el año 1552, el Hospital de San Andrés se creó en un contexto bastante convulso. Hacía apenas una década que se había instaurado el Virreinato del Perú, un periodo en el que el poder español se había consolidado tras la caída del Imperio Inca. Era una época marcada por la desigualdad, la esclavitud y la violencia. La ciudad de Lima acababa de ser fundada como capital del nuevo orden colonial. Crecía entre el lujo de unos pocos y la miseria de muchos. Y en medio de esa realidad, el Hospital Real de San Andrés fue levantado como símbolo de caridad, pero también de exclusión. Aunque originalmente se destinó a atender a españoles, pronto comenzaron a llegar esclavos, indígenas y enfermos mentales, los marginados del virreinato que, como debes imaginar, se llevaban los peores tratos. Porque aquel hospital, más que un refugio, fue el reflejo de una época en la que el dolor humano era parte del orden natural de las cosas. Y para que te hagas una idea de eso, aquí te va un dato tan perturbador como repudiable, que ha quedado en el olvido, pero se sabe por diversas fuentes históricas que ocurrió realmente. En ciertas ocasiones, el hospital abría sus puertas para ofrecer un espectáculo grotesco en uno de sus patios. Allí, los pacientes psiquiátricos eran exhibidos ante los visitantes, que observaban sus delirios y crisis como si se tratara de una atracción. Recordemos que en aquella época no existían tratamientos adecuados para lidiar con enfermedades mentales, así que prácticamente esos pacientes eran prisioneros del hospital, prisioneros que eran obligados a formar parte de un acto tan repugnante como impensable hoy, pero que era aceptado entonces como simple entretenimiento. Sin embargo, no fue hasta una tarde cuando uno de los pacientes, en un violento arranque, saltó la valla de seguridad y se lanzó sobre un espectador. El ataque fue tan brutal que la víctima perdió la vida al instante. A partir de ese día, el hospital prohibió para siempre aquellas exhibiciones, pero el recuerdo de lo ocurrido y de la crueldad que allí se vivía quedó impregnado en sus muros. Si crees que todo lo que te he contado hasta ahora es más que suficiente para explicar la intensa actividad paranormal que hoy en día aseguran presenciar los trabajadores que restauran el antiguo Hospital San Andrés, déjame decirte que hay algo mucho más profundo. Porque este lugar no fue solo un espacio de sufrimiento y muerte, sino también de entierros. Y no me refiero a un cementerio común, sino a tumbas hechas dentro del propio hospital, donde yacían quienes jamás salieron con vida. Con el paso del tiempo, arqueólogos e historiadores han descubierto en sus terrenos una cripta subterránea que formaba parte de un antiguo complejo funerario. Allí reposaban los restos de pacientes y trabajadores del hospital, algunos sepultados al pie de una capilla que aún se conserva en el lugar, lo que sugiere que muchos pidieron ser enterrados allí por fe o tal vez por miedo a ser olvidados. Quienes hoy trabajan en la restauración del Hospital San Andrés afirman que dentro de esas paredes aún se respira un aire pesado, cargado de todo el dolor y sufrimiento que alguna vez se vivió allí. A menudo dicen escuchar pasos que resuenan por los pasillos vacíos cuando cae la noche, o ver sombras que se mueven rápido por el rabillo del ojo. Algunos obreros aseguran haber escuchado lamentos y susurros provenientes de habitaciones donde hace siglos yacían pacientes olvidados. Incluso los guardias nocturnos cuentan que en más de una ocasión han sentido que alguien los observa desde la oscuridad, aunque al voltear no haya nadie. Todo parece indicar que en el Hospital Real de San Andrés, el horror del pasado sigue presente y que sus muertos aún no descansan. Puesto número 1. Si el video te entretuvo, agradeceré que me regales un like, dejes un comentario y te suscribas si aún no lo has hecho. Si tienes alguna experiencia aterradora que te gustaría compartir con el canal, puedes escribirme al correo que ves en pantalla. Soy el Muts y te espero en un próximo video. Gracias por ver.